¿Cómo podemos liberarnos de los hábitos compulsivos propios de la personalidad condicionada y de la mente conceptual? Según la psicología budista, el intento de cambiar nuestra forma de ser no nos ayuda a despertar ni a liberarnos, sino que tan solo aumenta la inquietud y la fatiga internas. Lo único que puede servir para despertarnos a la naturaleza de la realidad y vivir plenamente el momento presente es la dimensión espaciosa de nuestro ser que se halla esencialmente libre de todo condicionamiento. De hecho, nuestra conciencia constituye una especie de espacio abierto, y del mismo modo como la pantalla de cine no se ve afectada por los dramas y tragedias que se proyectan en su superficie, por más que la película trate de un asesinato sangriento. El espacio abierto de nuestra conciencia permanece siempre impoluto, sean cuales fueren sus contenidos. La naturaleza espaciosa, transparente y luminosa de nuestra conciencia es mucho más amplia que lo que aparezca provisionalmente en ella. La psicología occidental no reconoce la existencia de relación alguna entre la mente y el espacio, algo que se debe sin duda alguna a la influencia de Descartes, que escindió a la realidad en dos dominios separados, la mente, en tanto que sustancia pensante, y la materia como sustancia extensa en el espacio. A pesar de ello, sin embargo, el concepto de espacio psicológico es de capital importancia para cualquier psicología del despertar, porque nos ayuda a ver con más claridad la naturaleza de la conciencia, el encadenamiento psicológico y la libertad espiritual. El pensamiento occidental objetiva el espacio y se dedica a medirlo y a conceptualizarlo como un continuo abstracto que explica las relaciones entre los objetos y las fuerzas del mundo físico. Pero también es posible considerar el espacio psicológico como algo directamente experimentable, una cualidad que el fenomenólogo Eugen Minkowski denominó espacio vivido, y a la que se refirió con las siguientes palabras. Desde nuestro punto de vista, el espacio no se halla limitado a las relaciones geométricas, y el ser humano no es un mero espectador o científico ajeno a él. Nosotros vivimos y nos movemos en el espacio. La vida se despliega en el espacio. Para vivir tenemos la necesidad de expandirnos y de tener perspectiva. El espacio vivido puede ser experimentado de formas burdas y de formas sutiles. En este sentido es posible distinguir la existencia de tres niveles distintos en nuestra experiencia del espacio: el espacio propio, de la orientación corporal, el espacio del sentimiento y el espacio abierto del ser. Tres dimensiones que se corresponden aproximadamente con la distinción realizada por el budismo tibetano entre los espacios externo, ordinario, interno, sutil y secreto, muy sutil. A nivel externo, el cuerpo se orienta en las distintas dimensiones del espacio externo: planos horizontal y vertical, localización, tamaño, distancia, que constituyen el entorno en el que nos movemos. Desde una perspectiva interna nos desplazamos por distintos estados, sentimientos que también poseen una cierta cualidad espacial. El espacio sensible, por tanto el paisaje afectivo en el que habitamos y nos movemos instante tras instante, es como observar cómo nos sentimos en cada momento. Hay espacios emocionales que parecen más fluidos y acuosos, otros más definidos. Los hay difusos y evanescentes, otros intensos y fuertes. Algunos chatos, mientras que otros poseen profundidad y textura. Cada uno de los distintos entornos afectivos por los que atravesamos constituye una especie de atmósfera que nos rodea y nos envuelve, y que posee su propia cualidad, textura y densidad. Y al igual que ocurre con el clima, el espacio sentido se halla en un proceso de cambio continuo cuyas cualidades se modifican en función de la relación que mantengamos con nuestra naturaleza más profunda.
Así, cuando estamos en contacto con el fundamento de nuestro ser, nos sentimos más expansivos, dinámicos, ligeros y plenos, y disponemos de más espacio en el que movernos y ser. A esta dimensión se refería el poeta Baudelaire cuando hablaba de pensamientos inmensos, perspectivas inmensas y silencios inmensos. En cambio, cuanto más alejados nos hallemos de las dimensiones más reales y vividas de nuestro ser, el espacio en el que habitamos se vuelve más denso, agobiante y claustrofóbico, hasta el punto de llegar a oprimirnos y dificultar nuestro movimiento. En este caso, el cuerpo se siente más pesado, la gravedad más intensa y el espacio que nos rodea más denso. Entonces nos sentimos agobiados por nuestras limitaciones, como si tuviéramos poco espacio para movernos. Además de oscilar entre los polos de la expansión y la contracción, el espacio sentido también se mueve entre los polos de lo superficial y lo profundo. Cuando estamos desconectados de la presencia viva de nuestra fuente, nuestro paisaje afectivo se experimenta de un modo más chato, superficial y bidimensional. En este caso, la vida se siente como un páramo árido, monótono e interminable, en el que estamos atrapados como si de una cárcel se tratara. En cambio, cuando estamos profundamente conectados con nuestro propio ser, el espacio sentido cobra profundidad, textura, y se halla, en palabras de Rilke, poblado de innumerables presencias. Dado que el espacio sentido se expande, profundiza y fluye, cuando estamos arraigados en nuestro ser y se contrae, seca y achata, cuando nos alejamos de él, es evidente que los distintos espacios sentidos que habitamos son como arroyos distintos procedentes del mismo manantial, es decir, la relación que mantenemos con el espacio abierto del ser, la conciencia pura. Por esto experimentamos el alejamiento de la esencia de nuestro ser, como si estuviéramos encerrados en una habitación mal ventilada de la inmensa mansión de la conciencia pura. En cambio, cuando permanecemos más cerca de nuestro ser, es como si se abrieran las ventanas que permiten la entrada de aire fresco. De hecho, la atracción que experimentamos por los inmensos espacios abiertos de la naturaleza refleja el anhelo de conectar con la dimensión más amplia y expansiva de nuestra naturaleza. Pero nosotros experimentamos una cierta ambivalencia con respecto al espacio abierto que ocupa el centro de nuestra naturaleza, ya que por una parte nos sentimos atraídos por esa inmensidad, pero también la tememos y tememos mucho a su falta de solidez, que no nos proporciona tierra firme, alguna en la que anclar nuestra identidad convencional. Así que a menudo anhelamos más espacio, también huimos de él y nos apresuramos a llenarlo. El espacio abierto del ser irrumpe de continuo en nuestra conciencia a través de todo tipo de destellos y vislumbres inesperados, cosa que ocurre, por ejemplo, cuando tropezamos con algún misterio insondable en nosotros o en las personas a las que amamos. Este simple despertar también sucede a veces durante la meditación, cuando, por ejemplo, un estado mental opresivo se desvanece súbitamente. Entonces nos damos cuenta, súbitamente, de que hasta los estados mentales más densos flotan como boyas en la superficie del océano abierto de la conciencia. Y es que la meditación nos abre las puertas a este espacio, relajando la tendencia a identificarnos con los pensamientos compulsivos con los que habitualmente los llenamos. Es por ello por lo que el budismo Mahamudra tibetano describe la meditación como mezclar la mente y el espacio. Aquí es cuando cerramos el círculo de la decisión dualista que hace Descartes en estos dos dominios. En un nivel personal, nuestra necesidad de situarnos en el centro de las cosas nos impide advertir el continuo despliegue de los fenómenos en el mandala de la conciencia humana. Y puesto que el espacio abierto que se halla en el núcleo de nuestra naturaleza no proporciona apoyo ni confirmación alguna a nuestro proyecto de identidad, solemos volvernos contra él llenos de miedo y acabamos convirtiéndolo en un enemigo
como si el espacio abierto fuera un agujero negro que amenazara con engullirnos. Desde esta perspectiva, la psicopatología no es más que el resultado de los distintos intentos realizados para rechazar nuestra naturaleza esencial en tanto que espacio abierto. Y es precisamente por ello por lo que nos contraemos y nos refugiamos en espacios en los que acabamos sintiéndonos claustrofóbicamente atrapados y de los que continuamente tratamos de escapar. Como señala Van Dusen, cada tipo de patología representa una forma distinta de luchar contra esta experiencia del agujero negro. La resolución de los problemas psicológicos solo tiene lugar cuando comenzamos a relacionarnos con ellos en el espacio abierto del ser. Cuando nos esforzamos en corregir esos problemas, lo único que solemos hacer es dividirnos internamente y utilizar una de esas partes para luchar contra la otra, con lo cual acabamos estrechando nuestro espacio interno y generando más tensión. Así es como funciona nuestra mente la mayor parte del tiempo, como una especie de calle estrecha y atestada de tráfico en todas direcciones, en las que algunos pensamientos se mueven en una determinada dirección, mientras que otros lo hacen en dirección contraria. ¿Estoy enfadado? No debería estarlo. ¿Por qué no debería estarlo? ¿Qué pensarán los demás? Contradicciones internas que acaban provocando un colapso que hace más angosto nuestro espacio interno. Cuando abrimos el espacio interno de nuestra conciencia, todo este atasco empieza a disolverse. Tal vez entonces no hayamos solucionado el problema, pero al menos habremos descubierto la existencia de un espacio más amplio en donde pueden desplegarse los problemas y tener lugar la auténtica curación. Cuando nos permitimos experimentar sentimientos difíciles o cuando comienza a debilitarse una vieja identidad, se pone de manifiesto el amplio espacio del ser que este sentimiento o esa identidad habían estado eclipsando. Ese es un momento muy difícil, porque suele experimentarse como si estuviéramos cayendo en el espacio. Si, en tal caso, nos resistimos al espacio, la caída puede convertirse en algo aterrador y podemos tratar de abortar la experiencia recomponiéndonos, contrayéndonos y tensándonos, lo cual nos impide liberarnos de la fijación que estaba empezando a disolverse. Si por el contrario aprendemos a relajarnos en esta nueva expansión, podremos descubrir que el espacio constituye un apoyo y que es el fundamento que sostiene a todo nuestro ser. Entonces nos sentimos sumamente ligeros, como si estuviéramos flotando en un lecho de nubes, momento a partir del cual el abandono de las viejas identidades se deja de ser algo aterrador. Cuando luchamos con el espacio, este se convierte en algo amenazador y experimentamos el peligro de perdernos en el agujero negro del no ser. Una forma habitual de perdernos en el espacio es a través del espaciamiento, cuando la mente conceptual pierde provisionalmente su rumbo y nuestra atención se diluye. Cuando por el contrario confiamos en el espacio y nos relajamos en él, en tanto que nuestro fundamento esencial, el espacio se convierte en un lugar en el que encontrarnos. En lugar de ser espaciosos, nos convertimos en espacio, y en ese espacio expansivo descubrimos nuestra verdadera esencia. Es posible experimentar esta apertura al espacio en presencia de un maestro espiritual despierto, alguien que mora en la cualidad espaciosa del ser. Aunque el espacio abierto pueda antojársenos como algo frío e impersonal, es la condición que posibilita todo amor y contacto humano íntimo. O dicho en palabras de Rilke, lo que permite que los amantes se vean completos en la inmensidad del amplio cielo. ¿Qué es, a fin de cuentas, lo que vemos cuando nos asomamos a los ojos de la persona amada? ¿Por qué después de todo eludimos tanto el contacto ocular, tan revelador, tan avergonzante y tan potencialmente cósmico? Al igual que los ojos que contemplan el exterior abren una ventana al espacio físico,
Los que miran al interior abren una ventana al espacio abierto del ser. Cuando miramos a los ojos de la persona amada, no vemos su pupila y su iris, sino una presencia innombrable que en modo alguno se halla separada de nuestra propia presencia esencial. Una luz interna que despierta nuestra propia luz interna. Tal vez este sea el motivo por el cual resulta difícil establecer un contacto íntimo, telefónico o por internet con alguien, ya que sin su conexión ocular, toda comunicación es limitada e incompleta. De hecho, quizás sea esa conexión con el espacio abierto a la que nos permita comprender a los demás. ¿No es acaso ver un sinónimo de comprender? En este sentido, los ojos son como las puertas de un mandala, a través de las cuales nos adentramos en el mundo de la conciencia expansiva y luminosa. Así pues, el espacio abierto del ser, que sentimos en nuestra receptividad al mundo, que experimentamos en nuestra ternura y sensibilidad, que compartimos en el contacto amoroso con los demás y que podemos conocer en la transparencia y plenitud de la presencia humana, es lo que nos permite conectar íntimamente con la realidad y descubrir la libertad que se encuentra más allá de los límites de la mente condicionada. El camino de la vida discurre a través de un proceso que permite la continua emergencia de nuevos hallazgos. Pone de manifiesto lo oculto y vuelve accesible y claro lo que antes era oscuro. Existen al menos dos tipos diferentes de desarrollo: el desarrollo gradual u horizontal, en el que progresivamente van apareciendo nuevos descubrimientos y desarrollos, cada uno de los cuales se erige sobre los que le precedieron, y el desarrollo vertical más súbito y sorprendente, en el que inesperadamente irrumpe un tipo de conciencia más amplia y profunda, que nos permite ver las cosas bajo una luz completamente nueva. La experiencia humana es un rico y complejo tapiz de sentimientos, sensaciones y conocimientos. En cada momento estamos procesando mucha más información y experimentando muchas más cualidades de la experiencia y niveles de significado que los que explícitamente somos conscientes. Se trata de una cualidad holística que William James describió muy elocuentemente con las siguientes palabras: en el pulso de nuestra vida interna se entretejen de continuo el pasado, el futuro, la conciencia de nuestro propio cuerpo y de los demás. Niveles sublimes, aspectos ligados a la geografía, al sentido de la historia, de la verdad, del error, de lo bueno, de lo malo y quién sabe de cuántas cosas más. Y es que de una forma sutil y no verbal, sabemos mucho más de lo que somos capaces de articular, y en nuestra conciencia irrumpen de continuo nuevos significados, nuevas formas de ver y en consecuencia nuevas cosas vistas. Según la psicología profunda, esos nuevos significados provienen del inconsciente, pero ese modelo cerrado y determinista considera la experiencia consciente como el producto de contenidos inconscientes preexistentes, como los instintos, los impulsos, los arquetipos o las relaciones objetales. El enfoque de William James, por el contrario, nos proporciona una visión mucho más dinámica y no determinista, que contempla la emergencia del material inconsciente como el despliegue de un conocimiento sutil del cuerpo-mente que se halla holísticamente implícito en la conciencia. Desde este punto de vista, el despliegue de esas nuevas revelaciones va explicitando el campo ricamente texturado, anteriormente implícito, de la continua interrelación existente entre nuestro cuerpo, mente y el mundo. Por ejemplo, tal vez una persona se sienta vacía después de haber mantenido una breve conversación telefónica con su padre, sin saber exactamente por qué. Pero aunque su mente superficial, que opera mediante la atención lineal y focal, ignore lo que está ocurriendo, su cuerpo-mente siente y sabe de un modo tácito, en forma de una sensación de vacío en el plexo solar, por ejemplo, sus implicaciones más profundas. Si después de colgar el teléfono se centrase en desentrañar la complejidad de la experiencia sentida, podría advertir la presencia de diversos aspectos como la culpa,
la resignación ante el hecho de no ser escuchado, la impotencia y el anhelo de una relación más auténtica. Y es que, aunque algunas facetas sean respuestas inmediatas a lo que acaba de experimentar, y otras estén ligadas a una relación que tal vez tenga 30 años de antigüedad, todas ellas se hallaban ya implícitas en la sensación inicial de vacío. El modelo holográfico utilizado por Gary Pribram para explicar algunos aspectos del funcionamiento de la memoria puede servir para ilustrar el modo como se despliega la experiencia implícita. El holograma es una placa fotográfica en la que se registran pautas complejas de interferencia entre ondas luminosas y que puede utilizarse para proyectar una imagen tridimensional. Las pautas de onda luminosa se hallan uniformemente repartidas por todo el holograma, de modo que cualquier fragmento contiene información sobre la totalidad y un área diminuta encierra una cantidad inmensa de información. Como dice Pribram, en 1 centímetro cúbico se almacenan 10.000 millones de bits de información. Las ondas luminosas del holograma se solapan de formas complejas, pautas de interferencia, que configuran una forma global que no se asemeja al objeto fotografiado, ni tampoco tiene una forma reconocible. Es la complejidad de las interferencias existentes entre las ondas la que proporciona su tridimensionalidad a la imagen holográfica proyectada. La pauta ricamente texturada de la experiencia interna guarda cierta semejanza con la estructura del holograma. Lo primero que aparece cuando, por ejemplo, nos preguntamos cómo nos sentimos ahora mismo o cómo sentimos a otra persona es una totalidad difusa e indiferenciada. ¿Cuál es, pongamos por caso, la sensación sentida global que tiene de su padre? Deje de lado todos los recuerdos, pensamientos o imágenes concretas y permítase sentir la cualidad global de su relación con él. Deje de lado cualquier imagen y trate de conectar con la sensación sentida difusa de su padre y de la relación que mantiene con él. Se trata de una experiencia que no es clara ni definida, sino que se caracteriza por una textura, una cualidad y un tono global sentidos que no resultan fáciles de articular. A pesar de ello, sin embargo, la sensación sentida que tiene de su padre es distinta de la que tiene de otras personas, como podrá advertir fácilmente si la compara con la sensación sentida que tiene de su madre. Una sensación sentida encierra un determinado significado implícito. La palabra significado implica la presencia de algún tipo de conocimiento o pauta, que no ha de ser necesariamente de tipo lógico y conceptual. El término sentido se refiere al componente corporal. El término sensación indica que ese significado todavía no está claro. La palabra implícito, por último, se refiere a algo que está literalmente encerrado o envuelto. Y al igual que el holograma es difuso porque constituye el registro comprimido de muchas pautas de onda solapadas, la sensación sentida también lo es porque contiene los diferentes significados que para usted tiene una determinada situación en función de las distintas formas como se ha relacionado con ella. En este sentido, la sensación sentida que tiene de su padre incluye las múltiples formas en que ha experimentado la relación con él, como un registro holográfico que englobase todas las alegrías, heridas, desilusiones, enfados, etc. En suma, todas las experiencias que han tenido su relación con él. La sensación sentida es difusa porque cuanto incluye implícitamente todo ello, opera a modo de contexto global. El proceso de indagación psicológica consiste en ir explicitando el significado sentido implícito, un proceso que suele comenzar con una especie de atención receptiva difusa, más allá de todo pensamiento, a la sensación sentida global de una determinada situación. Las personas que tienen dificultades para renunciar a la atención focal y no toleran fácilmente la ambigüedad, tienen muchas más dificultades para trabajar en este sentido.
porque sus palabras no provienen tanto de la sensación sentida como de las elucubraciones de las muchas ocasiones previas en que han pensado al respecto. Y es que en tal caso, el modo como hablan de sus problemas no es fresco y vivo, y no se halla conectado con la experiencia presente, con lo cual nada nuevo puede ocurrir y no tiene lugar ningún tipo de desarrollo. Pero cuando en lugar de hablar de nuestras ideas, conectamos con una sensación sentida difusa y hablamos desde ella, es posible articular de un modo nuevo lo que antes no era accesible ni expresable. Solo desde esa sensación difusa inicial puede desplegarse algo nuevo que al principio resulta incomprensible. Y es que antes de poder descubrir algo nuevo, tenemos que permitirnos no saber. Eugene Hendlin desarrolló el focusing a partir de una investigación que sugirió que la psicoterapia más eficaz es aquella en la que las palabras del cliente están conectadas con una experiencia sentida, presente, que al comienzo parece un tanto incierta y ambigua. Su investigación puso de relieve que la terapia no suele enseñar al cliente a conectar con el conocimiento implícito del cuerpo-mente. En este sentido, el focusing supuso una gran innovación porque muestra el modo concreto de utilizar la atención difusa para poner de manifiesto la sensación sentida difusa. El descubrimiento de que los problemas psicológicos no son entidades sólidas y fijas que se hallen ubicadas en nuestro interior, sino que están en continuo proceso de cambio y que siempre pueden desplegarse de formas nuevas, es una comprensión liberadora que conduce a una visión más amplia de la experiencia humana. ¿Qué ocurre realmente cuando una sensación sentida comienza a moverse, se descongela un sentimiento o se desenreda un problema vital? ¿Qué es lo que sucede en el momento de la liberación, cuando súbitamente se desarticula una vieja fijación? Cada vez que se desata un nudo interno, exhalamos un suspiro de alivio y volvemos a nuestros asuntos, sin siquiera darnos cuenta de que tales momentos nos proporcionan una experiencia directa de nuestro ser superior. En el mismo momento en que se disuelve un problema en el que antes estábamos atrapados, accedemos a una sensación de presencia y vitalidad. Así pues, a través del trabajo psicológico, nos encontramos con nosotros mismos, mientras que el trabajo espiritual va un paso más allá y nos ayuda a renunciar a nosotros mismos. En este sentido, el trabajo psicológico y el trabajo espiritual, el desarrollo horizontal y la emergencia vertical, nos permite encontrarnos a nosotros mismos y renunciar a nosotros mismos. Son los dos aspectos de la dialéctica del proceso de autodescubrimiento. Tanto la psicología como las tradiciones espirituales consideran que los problemas propios de nuestro estado ordinario de conciencia se derivan de la identificación inconsciente. Durante la infancia, nuestra conciencia permanece abierta y receptiva, pero la capacidad de reflexionar sobre la experiencia no se desarrolla plenamente hasta los primeros años de la adolescencia. En el estadio de Jean Piaget ha denominado operaciones formales. Hasta ese momento, la estructura de nuestra identidad depende de una capacidad más primitiva, la identificación. Es precisamente la ausencia de conciencia reflexiva la que nos lleva durante la infancia a depender de los demás, utilizándolos, por así decirlo, para que reflexionen por nosotros, para vernos y conocernos a nosotros mismos. Así es como comenzamos a interiorizar sus reflexiones, el modo como nos ven y responden a nosotros, hasta que irremediablemente acabamos viéndonos del mismo modo como nos ven los demás. Este es el proceso que nos lleva a desarrollar una identidad egoica, una imagen estable compuesta de representaciones sobre nosotros mismos, que forman parte de un sistema mayor de relaciones objetales, los esquemas sobre el yo y los demás que fueron articulándose durante las primeras interacciones con nuestros padres.
En este sentido, consolidar una identidad significa asumir ser algo, basándonos en el modo como los demás se relacionan con nosotros. La identificación es el pegamento que aglutina a la conciencia con sus contenidos, pensamientos, sentimientos, imágenes, creencias, recuerdos, etc., y nos lleva a concluir: este soy yo, o esto me representa. Pero al establecer una identidad, nuestra conciencia se objetiva y se convierte en un objeto. Es como si al mirar a un espejo nos olvidáramos de nuestra experiencia más inmediata y nos confundiésemos con la imagen visual que vemos ante nosotros. En este sentido, la identificación es una forma rudimentaria de autoconocimiento, la mejor de que disponemos dadas las limitadas capacidades cognitivas de nuestra infancia. En la época en que alcanzamos el conocimiento reflexivo, nuestra identidad ya se halla completamente formada. El conocimiento que entonces tenemos de nosotros mismos es indirecto y depende de los recuerdos, las imágenes y las creencias que se han visto conformadas por esos recuerdos y esas imágenes. Un conocimiento que acaba convirtiéndonos en un objeto, sin darnos cuenta de que somos el campo más amplio de ser y de presencia en que aparecen esos pensamientos forma. Así es como acabamos convirtiéndonos en prisioneros de nuestra propia mente, y así es también como construimos nuestra realidad. El primer paso para liberarnos de la prisión de la identificación inconsciente consiste en hacerla consciente, es decir, reflexionar sobre ella. Es imposible pasar directamente de la identificación prereflexiva a la conciencia no dual, pero podemos recurrir a la conciencia dividida como paso intermedio para reflexionar sobre la conciencia dividida. Lo que el Buda asimilaba a quitarnos una espina utilizando otra espina. Y es que toda reflexión supone un paso hacia atrás que nos permite distanciarnos de la experiencia y así poder observar y examinar sus pautas, sus texturas sentidas, sus significados, sus logos, incluyendo las creencias y los presupuestos básicos. Y también las formas de concebir la realidad que conforman nuestra experiencia. Comparada con la identificación, este tipo de reflexión supone un gigantesco paso hacia adelante en el camino de la comprensión y la libertad. La reflexión es una de las formas que asume la vida en su ascenso desde un nivel hasta el siguiente. Existen diferentes formas de reflexionar sobre la propia experiencia, unas más burdas y otras más sutiles, dependiendo de la rigidez del dualismo y de la magnitud de la decisión que generan entre el observador y lo observado. En este sentido, vamos a distinguir tres niveles diferentes de reflexión: la reflexión conceptual, la reflexión fenomenológica y la atención testigo. La reflexión conceptual tiene que ver en cuanto a cuando empezamos a reflexionar sobre nuestra propia existencia, solemos pensar en ella utilizando teorías y conceptos que nos permiten analizar y explicar lo que está ocurriendo. En este sentido, los conceptos nos ayudan a salir de la inmersión prereflexiva en la experiencia y así poder verla bajo una nueva luz. Este también es el primer paso utilizado por la mayor parte de las tradiciones psicológicas y espirituales que introducen ciertas ideas para que las personas contemplen su experiencia desde una nueva perspectiva. Existen terapias que se basan en la reflexión conceptual, terapias que no se centran tanto en el proceso global de la experiencia del paciente, sino en explicar o cambiar los contenidos problemáticos de su experiencia. Se trata de un enfoque relativamente tosco, en el sentido de que no alienta el contacto directo con la experiencia viva e inmediata y se contenta con la intermediación de constructos teóricos. La reflexión fenomenológica. Por más que
La reflexión conceptual nos proporciona un mapa que nos ayude a determinar nuestra posición o una estrategia para saber cómo debemos proceder. No deja de ser una mera orientación general que posee un valor limitado para conectar directamente con la situación inmediata en la que nos hallamos. Y es que la conceptualización y el análisis, pensar y hablar sobre la experiencia debe acabar dando paso a un enfoque que nos ayude a trabajar más directamente con la experiencia. La reflexión fenomenológica consiste en dejar provisionalmente de lado nuestras creencias conceptuales habituales para centrarnos de un modo más directo y relajado en nuestra experiencia. Se trata de un enfoque más sutil de la reflexión conceptual, porque no impone ningún tipo de concepto o estrategia preconcebida sobre la experiencia. En cualquiera de los casos, los conceptos a los que recurre la reflexión fenomenológica son más cercanos a la experiencia, emergen de ella, la describen y apuntan hacia lo que uno siente y percibe directamente, y en consecuencia disminuyen la distancia existente entre el observador y lo observado. La reflexión testigo. Existe un tipo todavía más sutil de reflexión que se presenta durante los primeros estadios de la meditación de la atención plena, en la que uno permanece continuamente atento al flujo de la conciencia, sin preocuparse de los contenidos concretos de la experiencia que vayan presentándose. Se trata de un enfoque en donde todavía se estrecha más la distancia existente entre el observador y lo observado, y en donde el sujeto renuncia a todo tipo de logro u objetivo que en el contexto de la meditación indicarían la existencia de una actitud mental y en consecuencia interferirían con el proceso de desidentificación de todos los estados mentales. Mientras que la reflexión fenomenológica supone un esfuerzo por encontrar nuevos significados, nuevas comprensiones y nuevas direcciones, la meditación constituye un camino más radical de deshacer que implica renunciar a cualquier tendencia a quedar atrapado en los sentimientos, los pensamientos y los estados mentales. Pero la práctica de la atención plena todavía no es el no hacer del que Dzogchen, por lo que aún es necesario seguir adelante con el proceso de distanciamiento, de desidentificación y de mantenimiento del testigo. La práctica de la atención plena presenta un paso intermedio entre la reflexión y la presencia no dual que incluye elementos procedentes de ambos estadios. Cuando dirigimos nuestra atención plena al pensamiento podemos advertir la crucial diferencia existente entre el pensamiento y la conciencia, entre los contenidos de la conciencia, que son como las nubes que atraviesan el cielo, y la conciencia pura, que es como la inmensidad del cielo. De este modo, la desidentificación nos permite adentrarnos en la conciencia pura, intrínsecamente libre de las compulsiones propias del pensamiento y la emoción. La presencia pura. Antes de poder mantener una actitud adecuadamente autorreflexiva, permaneceremos identificados con los pensamientos, las creencias, los sentimientos y los recuerdos que emergen en la conciencia, una identificación que nos mantiene atrapados en la mente condicionada. La reflexión nos permite dar un paso más atrás, observar y liberarnos de todas esas identificaciones inconscientes, pero sin abandonar no obstante el estado de conciencia dividida. Un paso adicional consiste en ir más allá de la reflexión y sin caer en la identificación prereflexiva, fundirnos con la experiencia más allá de toda diferencia hasta llegar a descubrir el fundamento profundo y silencioso del que dimana toda experiencia en él. Este nivel nos lleva a trascender los modelos psicológicos y los marcos filosóficos convencionales y es post-reflexivo, en el sentido de que suele seguir a un trabajo reflexivo, y transreflexivo por cuanto pone de relieve una forma de ser que trasciende la conciencia dividida.
La conciencia dividida nos sitúa en un extremo del campo de la experiencia, siempre a cierta distancia de lo que estemos observando. En cambio, cuando descansamos en el medio, se diluye por completo el punto de vista del sujeto, que conoce las cosas objetivamente, y también se desvanece todo conocimiento objetivo de uno mismo en tanto que ego. El tipo de autoconocimiento que aparece aquí es inmediato y no objetivador. No se trata de un conocimiento en el que el yo vuelve y reflexiona sobre sí. No tiene nada que ver con el conocimiento reflexivo. Este tipo de conocimiento no es un reflejo del yo sobre sí mismo, sino una posición, por así decirlo, completamente directa e inmediata. Y esto es así porque se trata de un conocimiento que se origina en el medio, un conocimiento completamente no objetivo del yo, completamente no objetivo, un conocimiento completamente no reflexivo. En cualquier dominio, el yo es siempre reflexivo y se halla atrapado en su propio intento de identificarse. Nunca puede ser el corazón directo del que hablan los ancianos. La práctica última consiste en aprender a estar completamente presentes y despiertos en medio de cualquier pensamiento, sentimiento, percepción o sensación que aparezca y verlo como el despliegue de la esencia luminosa y vacía de la conciencia del Dharmakaya. Como ocurre con las olas del océano, los pensamientos no están separados de la conciencia, sino que representan la resplandeciente claridad de ésta en movimiento. Al permanecer despierto en medio de los pensamientos y al reconocerlos como la energía luminosa de la conciencia, el practicante mantiene la presencia y puede descansar en medio del movimiento. Como señala Namkhai Norbu, el principio esencial consiste en mantener la presencia en medio del continuo cambio del pensamiento. Si uno considera el estado de calma como algo positivo que debe lograrse y la ola de los pensamientos como algo negativo que debe ser abandonado, sigue atrapado en la dualidad, apego-rechazo, y no hay modo alguno de superar el estado ordinario de la mente. Es la fijación dualista, la tensión entre yo y mis pensamientos, en tanto que lo otro, lo que convierte al pensamiento en algo problemático, turbulento y vicioso, como el bebé de alquitrán al que el conejo Brer más se pega cuanto más trata de alejarlo. Los pensamientos solo se vuelven densos y compactos cuando reaccionamos ante ellos, de modo que cada reacción desencadena más pensamientos que van así encadenándose en lo que parece ser un estado mental continuo. Estas cadenas se asemejan a una carrera de relevos en la que cada nuevo pensamiento recoge el testigo del pensamiento precedente y corre con él durante un rato para acabar pasándoselo al siguiente. Pero si el meditador puede mantener su presencia en medio del pensamiento, sin identificarse con él ni rechazarlo, desaparece todo testigo que pasar y el pensamiento acaba desvaneciéndose. Pero, por más sencilla que parezca, esta práctica requiere un gran entrenamiento y disciplina. Cuando uno puede permanecer serenamente presente en medio de los pensamientos, percepciones o emociones más intensos, estos acaban convirtiéndose en una parte importante de la práctica contemplativa, una oportunidad para descubrir una cualidad de la conciencia que impregna por igual toda actividad. Entonces, la ola se disuelve naturalmente en el océano, la nube se desvanece en el cielo y la serpiente se desenrosca sola. Y a este respecto todas las metáforas dicen lo mismo. Ello se autolibera. La autoliberación no es un proceso dialógico, sino la realización directa con el corazón, de la vacuidad del ser. De este modo se posibilita el conocimiento íntimo de la realidad, como dice Nishitani,
cuando escribe que las cosas solo nos revelan su esencia, cuando renunciamos a la circunferencia y saltamos al centro. Un conocimiento del no conocimiento, que representa una apertura y una conexión plena con las cualidades autorreveladoras del yo, del mundo y de los demás. Quien puede permanecer completamente presente en medio de los pensamientos y emociones ilusorias, deja de preocuparse por la distinción entre samsara y nirvana, entre la conciencia convencional y la conciencia despierta, entre la dualidad y la no dualidad, un estado que se conoce como un solo sabor. Cuando uno deja de estar atrapado en la conciencia dividida, la dualidad relativa o la tensión entre uno y los demás, la vida cotidiana deja de ser un problema. En tal caso es posible funcionar de acuerdo a las reglas convencionales de la dualidad cuando tal cosa es apropiada y abandonarlas cuando ya no lo es. La interacción entre yo y los demás también deja entonces de ser un estorbo y se transforma en un baile cómico, un intercambio energético, un puro ornamento.